A ver cómo os cuento yo esto. Imagina un espacio abstracto, una nada, a la que puedes ir añadiendo elementos, como un coche, por ejemplo, pero no un coche cualquiera, un deportivo clásico. Y ya puestos, le dibujamos con un detalle de luz y una paleta de color cálida que nos transporte a la época, que genere ese clima onírico que solo reconocemos en los sueños. Y a ese coche le incluimos un protagonista, se llama Mike, y escribimos unas líneas sobre ellos. Mi nombre es Mike y siempre soñé con pilotar el viejo coche de carreras de mi padre. Pero así se queda cojo y no expresa nada. Entonces le incluimos un acting de verdad. Mi nombre es Mike y siempre soñé con pilotar el viejo coche de carreras de mi padre. Perdón, he dicho de verdad. ¡Hey! Mi nombre es Mike y siempre soñé con pilotar el viejo coche de carreras de mi padre. Y lo decimos en inglés porque Mike, maldita sea, no es de Getafe. My name is Mike. And I always dreamed of driving my father's old race car. Pero no basta ahí, no basta solo con eso. Hay que contextualizarlo. ¿Y cómo? Con un ambiente sonoro que nos lleve al mundo del motor, a las carreras, y aderezarlo con una música de fondo que nos revele la fantasía de Mike. My name is Mike. And I always dreamed of driving my father's old race car. Y más y muchas más cosas, porque no es solo de un plano de lo que estamos hablando, sino que hay que añadirle una puesta en serie. Y en cuanto mezclas una imagen con otra, y con otra, y con otra, y con otra más, oh mama, te das cuenta de que Mike tiene vida. Y no solo sabemos que está vivo, sino que ha tenido un día maravilloso, porque ha cumplido lo que siempre quiso hacer. Y cuando haces lo que siempre has querido hacer, el tiempo vuela. Mike, tío, se te ha hecho de noche, tío. Más o menos, eso es lo que para mí es el cine. Y bueno, fuera coñas, ya a grosso modo quería comenzar introduciendo lo que para mí es el cine, a grosso modo. Por supuesto, este ejemplo no lo representa ni mucho menos. Pero bueno, me ayuda a explicar a los que no estéis muy familiarizados con el lenguaje audiovisual, pues que hay muchos elementos que conforman una sola cosa, que es la película. Y ya sé que no os he descubierto nada, que todo el mundo sabe que una película tiene actores, música, sonido, cámara, luz, hombre, faltaría más, ya sé que todos lo sabéis eso. Pero quizás lo que no sepáis es que cada uno de estos elementos por sí solos puede contar la película. Cuando yo comencé a estudiar cine fue lo primero que me provocó un estallido mental. O sea, la luz puede contar la película, la música puede contar la película, la dirección artística puede contar la historia. Sí, todo puede contar la historia, todo. Y el director es quien se encarga de juntar todos los departamentos para que cuando cohesionen tengamos una reflexión sobre la violencia, una sátira sobre la violencia, una oda sobre la violencia, un retrato de la violencia, un manifiesto sobre la violencia o una historia de violencia como la de Cronenberg, que por cierto os diré que fue la última peli que se hizo en VHS. Bien, pues hay directores y directores. Hay algunos que simplemente se limitan a encuadrar un guión y otros se sirven del resto de departamentos para llegar a donde ninguna otra disciplina artística puede llegar. Es decir, a esa esencia que dota al cine de una identidad que lo separa de la literatura, del teatro, de la música o de los videojuegos. Y hoy os quería hablar de uno de esos directores, pero antes dejar que os diga, que os recuerde por favor, que el vídeo que yo he colgado al principio, lo que he hecho yo al principio, por supuesto, está a 1.000.000 de años luz de lo que hace Edgar Wright, que es de quien vamos a hablar. Para quien no sepa lo que ha hecho Edgar Wright, os diré que ya lleva unas cuantas películas en su haber y que seguro que os habéis topado con alguna. Ahora mismo tenéis en el cine Última noche en el Soho, que la comentaremos al final del vídeo. Sin spoiler, sin spoiler. El punto fuerte de este director es explotar al máximo todos los departamentos que componen el audiovisual. Os voy a explicar cómo lo hace y qué características le convierten en un puto dios. ¿Cómo lo emplea Edgar Wright? Vamos a ver un bloque de Shaun of the Dead, o Zombies Party como la tradujeron aquí. Os pongo en situación, los personajes se están escondiendo de los zombies que están justo fuera, y a poco que haga ruido te vienen todos a ver. Bien, la escena arranca con dos personajes en modo dramático hablando de la importancia del silencio. Un silencio y un drama que se ve interrumpido por unos efectos de sonido bastante chorras de una máquina tragaperras. Y después, para colmo, suena el bote, con una música diegética que viene de la propia máquina, rompiendo todo el drama. A continuación se vuelve al silencio para generar otra vez el nuevo contraste a base de picos de tensión, donde de manera muy sutil se mete de fondo el ambiente sonoro de las típicas pelis de terror, con esas rampas ascendentes cargadas de tensión.
De hecho, una de ellas termina en susto. Y cuando ya llevamos un rato sumidos en ese ambiente de terror, suena de manera otra vez diegética la canción de Queen procedente de una caja musical. Para volver a alternar en picos entre tensión, comedia, tensión, comedia, tensión, comedia, y entrados ya en la comedia, pues los efectos de sonido nos llevan a las películas de artes marciales de los 70 o de los 80, donde también cada movimiento de los personajes se acompaña de un wash, ese típico efecto de sonido que es un poco hasta cartoon, que caricaturiza toda la imagen. Y para rizar el rizo ya ponemos a los personajes haciendo la percusión de la propia banda sonora. Este es un ejemplo en el que podéis ver que a través del sonido hemos pasado del drama a la comedia, al drama, a la comedia y al final a las artes marciales mixtas. Es un solo ejemplo, pero todas las pelis de Edgar Wright funcionan muy parecido. Otra de las características más reconocibles de Edgar Wright es su famoso Texas Switch. La puesta en escena, es decir, lo que se ve delante de pantalla, toda la suma de elementos visuales con los actores, con guión, con escenografía, no solo debe servir para ver actores maravillosos diciendo líneas maravillosas de guión, sino también para generar juegos visuales donde puedes incluir incluso a los especialistas para contribuir a la comedia. Y sobre todo lo que hace este hombre, que es probar la creatividad dentro de cada plano. El Texas Switch es el nombre que se le da a la técnica en donde un actor es sustituido por su especialista gracias a un movimiento de cámara que en principio ha falseado la percepción del truco. Y ocurre constantemente en cine, en casi todas las pelis ocurre. Pero lejos de tapar las capacidades de una persona, o la falta de capacidades, Edgar Wright lo utiliza para sacarle partido a la comedia y hacer de ello un chiste visual. De manera habitual tenemos que usar transiciones. Una transición puede ser un efecto en sí como una cortinilla o un fundido, o un nuevo montaje que invita a resumir el paso del tiempo. Ese timelapse del cielo cayendo, esos movimientos del personaje desplazándose en coche, los rascacielos de una ciudad. Me voy nuevamente a Shaun of the Dead para que veáis un ejemplo de dos transiciones rápidas dentro de una misma secuencia. Os contextualizo otra vez un poco porque si no, no nos enteramos. Como espectadores sabemos que la catástrofe zombie ya se ha desatado, pero ninguno de los personajes protagonistas aún lo saben, porque están empanados. Fijaos cómo arranca la secuencia. Un plano detalle de un ser humano despertándose. Una presentación a lo Sergio Leone de abajo arriba. Esto es un guiño del director hacia el espectador, una complicidad en el encuadre entre nosotros que trae implícita la famosa frase del mundo zombie: nosotros somos los muertos vivientes. Descubrimos que es el protagonista quien se despierta. Su lentitud, su rutina, su calma se traslada así a la planificación. Planos lentos, largos, pesados. Y esa paz se rompe con una transición cargada de drama. Que vuelva a ser un guiño del director hacia el espectador, llevándonos por momentos a una película de acción. ¿Qué significan esos planos? Pues lo que a nosotros como espectador nos gustaría. Oye, levantaos, armaos, irá por los zombies que os van a matar. Y para colmo, la planificación vuelve a detenerse y a usar esta vez signos de terror con el juego de los espejos y el personaje que sale por detrás del cuadro, pero dentro del mismo plano. Por cierto, hablando de juegos del espejo, madre mía, Última noche en el Soho. Y al instante volvemos a llenar de drama la elipsis hasta el desayuno, con sátira, porque las armas de Batman se vuelven a convertir en utensilios de cocina, es decir, lenguaje, transiciones con significado. Ya acabamos de ver la capacidad de Edgar Wright para manejar situaciones rápidas y lentas, para ponerlas en contraste y multiplicar por 2 el efecto de cada una. Ya hemos visto que se ayuda del sonido y de la música para acompañar la velocidad de las imágenes y generar un montaje rítmico y despertar sensaciones en nosotros que pueden contrastar con la propia historia o a lo mejor acercarnos a ella, como es el caso de Baby Driver, donde nos sitúa junto a su protagonista, junto a su música, junto a su espera, evadiéndonos del robo. Pero es que además Edgar Wright sabe prescindir del montaje
montaje para hacernos cómplice de la realidad del protagonista, que en el caso que os voy a poner a continuación yo diría que representa un sector muy importante de la población. Bien, fijaos cómo arranca este plano secuencia. Para quien no sepa lo que es un plano secuencia, diré que un plano secuencia no es lo que tantas veces oigo por ahí, que es un plano largo sin cortes. No, no es simplemente un plano largo sin cortes. Sí, suele ser que el plano secuencia es un plano de larga duración, ok, pero no es la duración del plano lo que define si es plano secuencia o no. Un plano secuencia debe tener contenido narrativo completo y equivaler por lo menos a una secuencia para que sea considerado plano secuencia. Ya haré un vídeo, me detendré a explicar esto porque es un tema que me mola un montón esta técnica y lo hablaremos más adelante con más tiempo, solo de planos secuencias. Decidme en comentarios si es algo que os molaría, porque a ver si solo me gusta a mí y lo voy a hacer yo para mí. Pues no, para no. Bien, vamos a analizar el plano secuencia. La gracia del plano es que el mismo se había repetido 15 minutos antes en la película cuando todavía no se había desatado el ataque zombie. Aquí lo que vemos es una analogía entre los humanos y los zombies. ¿Por qué? Porque lo que nos presentaba antes en el anterior plano es que en realidad no dista tanto la situación. Es la gracia de la película. Somos más zombies de lo que pensamos. ¿Qué tiene de bueno grabar esto en plano secuencia? Pues que precisamente tú vas acompañando al personaje desde un punto de vista objetivo, porque en realidad le vas rodeando, le vas siguiendo todos los ángulos posibles y tú estás viendo con bastante tensión de fíjate cuántos elementos hay para que te des cuenta de la gravedad de la situación. Y lo bueno del plano es que te dan ganas de cogerle al tío y decir, oye, gírate hacia todas partes como estamos viendo nosotros, porque tienes elementos para darte cuenta de que se ha desatado el ataque zombie en tu ciudad. Bien, el tipo entra en la tienda, vuelven a hacernos un guiño, a ponernos delante de nuestros ojos las manos ensangrentadas de forma que él no la ve, se resbala con un charco que vamos a ver que en realidad no está, sino que fue algo que se le ocurrió al actor por lo visto. Y lo normal de la situación, que cuando no hay alguien, pues oye, al final entras tan a tu bola que directamente dejas el dinero y a otra cosa, ¿no? Y la gente dice, bueno, pues ¿cuál es la diferencia entre lo que se vivió antes y lo de ahora? Ese es el guiño que también hace el director contigo. No hay tanta diferencia, esa es la gracia. Es decir, no es simplemente un capricho del director grabarlo en un plano muy largo diciendo, oye, mira, que tengo un Steadicam increíble que puedo hacer este movimiento, que está muy bien hecho, por cierto, y cambia además en el mismo plano secuencia, desde detrás, desde adelante, desde el lado, haciendo un plano detalle. O sea, hay un alarde de creatividad dentro del propio recorrido, pero es que te invita precisamente a ver todo lo que ha cambiado la situación de antes a ahora, pero con esa doble lectura de que tampoco hay tanto cambio. Hay una crítica en este plano. Ya hemos visto que con cámara este tío puede grabar planos muy rápidos, planos muy cortos, planos secuencias donde te hace presentación de espacios, por ejemplo. Pero además del uso polivalente que le da a la cámara, fijaos cómo trata la luz. ¿Os acordáis que al principio del vídeo decía que cada uno de los elementos puede contar la historia? Os voy a poner ejemplos concretos de lo que hace con la luz. Edgar Wright con la luz te puede decir cuándo el personaje está en problemas o no. Sabe poner ese flare, ese destello imposible en el lugar exacto para que tu película de acción tenga todavía más drama y dotar de espectacularidad al momento. Sabe romper con la realidad y de repente transportar de un videojuego. Open your eyes. Maybe you'll see. Puede sobrecargar de locura un momento final para que los malos queden todavía representados con mayor dramatismo. Puede indicarnos temporalidad con un jump cut. Por cierto, esto es un jump cut. Es una técnica que se inventa en la Nouvelle Vague por Jean-Luc Godard. ¿Qué es eso? Crear desde una misma perspectiva un salto visual, mantienes el mismo encuadre, pero lo que ha ocurrido dentro del cuadro cambia y genera un microsalto. En este vídeo podrás encontrar entre 200 y 300 jump cuts porque edito todo el rato así. Volviendo a la luz, Edgar Wright puede también hacerte reír con la luz. E incluso puede presentarte un personaje con la luz. Oh no. Hello again. Es decir, usar la luz para contar la historia. Las entradas y salidas de cuadro. Un director, de manera habitual, se ve obligado a que sus personajes salgan y entren porque el guión lo plantea así, porque es algo muy natural. Y se puede hacer de la forma más básica y elemental posible, o puedes servirte de la puesta en escena y el tipo de encuadre que hayas elegido para generar un chiste visual. It's for Scott. Es decir, hacer humor dentro de la comedia sin que tenga que ser un chiste dictado en boca de un actor. Por todo esto, básicamente me encanta Edgar Wright.
Bien, os voy a contar un poco Última noche en el Soho sin hacer ningún spoiler. En el tráiler se ve perfectamente que la protagonista es una estudiante de moda que va a estudiar a Londres y a través de sueños termina trasladándose a los años 60, que es la época donde a ella le gustaría vivir. Le gusta la moda, la cultura, todo lo que ocurre en esa época. Y lo que va viviendo en los sueños de los 60 le sirve de inspiración para sus clases. La cosa es que los sueños terminan volviéndose muy reales y prácticamente su vida termina más implicada en un mundo que en el otro. El reparto está súper bien elegido, la trama le pasa lo que en algunas películas se enreda con demasiados giros en el segundo acto. Ahora es una maravilla cinematográfica, porque vuelve a emplear todos los elementos que hemos comentado: el audio, la música, la planificación, el montaje, la dirección artística, la luz, todo vale para contar la historia. Y además emplea una técnica de juego de espejos absolutamente creativa que no sabes ni cómo ha podido hacer cada uno de los planos donde hay espejos, en donde en muchísimos casos tira de su famoso Texas Switch que ya hemos visto, y vamos, en concreto en esta película usa el mejor y más difícil que yo he visto de ver en la historia del cine. Una coreografía entre el propio actor, el Steadicam, y las actrices para cambiarse de posición en mitad del baile sin que se note el salto. Una absoluta genialidad. Bueno, recomiendo verla en cine porque todo lo que hace Edgar Wright, insisto, respira muchísimo cine, valga la redundancia. Pero si sois de esos que en algún momento os gusta algo más que un simple buen guión muy bien interpretado, dirigido de manera muy invisible, pues aquí lo que vais a encontrar es una realización muy evidente de ver, muy implicada en la trama, con todos los elementos aportando valor narrativo a la propia historia, y a día de hoy es uno de los directores pues, que más estilo propio tiene, y por lo tanto creo que merece muchísimo la pena pagar la entrada. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dejadme un like para que me dé cuenta. Puedes meterle caña a la campanita para estar pendiente de las notificaciones en caso de que te interese verme. Y ya sabéis, compartir es vivir, me ayuda un montón. Así que sin más, muchísimas gracias por haberme visto y nos vemos en la siguiente.